Hola, ¿qué tal? Nuevamente sean todos muy bienvenidos con este hermoso canto que cantamos, Tú mereces gloria. Así es, la gloria siempre es para nuestro Señor. Quiero agradecer a todos los que hoy vinieron a hacer este programa y a usted que lo está viendo. Agradezco a los que vinieron, a Eunice, a Dulce, a Sofía, a Eduardo, a Pedrito, a David, también a Steven, todos ellos haciendo este programa. David está reemplazando a nuestro sonidista Juan, porque hoy es la boda de Juan, con otra hermana aquí de la iglesia, con Paola Fuentes. Y luego de este programa vamos a hacer la boda, así que estamos muy contentos por Juan, un hermoso hermano que trabaja aquí en sonido. Y David está hoy cubriéndolo, así que gracias a todo el equipo que viene a preparar este programa, que requiere mucho trabajo, y gracias a todos ellos. Gracias a usted que nos está viendo en este día o en diferido durante la semana. Y quiero pedirles algo. Quiero pedirles que oren nuevamente por esto del COVID. Hay hermanos queridos aquí de la iglesia que en estos días nos hemos enterado que se han contagiado. Así que creíamos que esto iba a suceder. Con los ancianos de la iglesia en la última reunión del año pasado que tuvimos, buscando información, los datos, etcétera, orando para ver cuándo vamos a abrir nuevamente. El Señor puso en el corazón de todos nosotros que esperáramos para ver qué va a pasar en enero, que creíamos que iba a haber un repunte, y así está sucediendo. Gracias a Dios, porque Dios siempre nos guía a toda verdad y a hacer su voluntad. Pero queremos pedirles que por favor oren por hermanos que ya están contagiados de la congregación, y también cuidémonos, creemos que un tiempo más, porque el riesgo sigue estando muy alto y lo vemos en lo que está pasando en otros países. Muy bien, quiero invitarles para que el viernes que viene a las 8 de la noche puedan ver el programa que estamos preparando, donde vamos a iniciar una serie nueva titulada ¿Cómo tener una vida dichosa? Es lo que todos buscamos y anhelamos. Así que el viernes que viene ya nos estamos preparando para iniciar esta nueva serie, que usted también va a poder tener el bosquejo en la aplicación de la iglesia en sus celulares totalmente gratis. Y este viernes el tema que vamos a ver es la clave para una vida dichosa. Así que no se lo pierda, la clave para una vida dichosa este viernes. Y el domingo que viene le invitamos a ver nuestro programa nuevamente en este horario, a las 9:30 de la mañana, y el tema será, ¿quién es mi mayor enemigo? Y obviamente vamos a analizar esto y cómo hacerle frente y triunfar sobre nuestro mayor enemigo. ¿Quién es nuestro mayor enemigo? ¿Quién es su enemigo mayor? ¿Su jefe? ¿Su pastor? Sí, hay gente que cree que el pastor de la iglesia es el causante de todos sus problemas. ¿Su líder? ¿Su compañero de trabajo? ¿Un familiar? ¿Quién es su mayor enemigo? Este domingo que viene vamos a estudiar ese tema y cómo triunfar sobre eso. Muy bien, vamos a orar nuevamente, vamos a pedir la bendición del Señor. Al inicio estuvo saludándoles y dando apertura a nuestro querido hermano Marvin, que le saludamos a él y a toda su familia, que queremos mucho, hermanos lindos aquí de la iglesia. Gracias Marvin, él va a estar al final nuevamente para despedirlos. Oremos, y quiero pedirles que si tiene su Biblia, porque quiero que analicemos juntos un párrafo muy cortito, una historia que contó Jesús, y busque si tiene su Biblia a mano allí en el Evangelio de Lucas. Ya les voy a decir en qué capítulo. Busque el Evangelio de Lucas. Vamos a ver una historia cortita que está allí, pero de mucha enseñanza. Así que vamos a pedir la bendición de Dios. Y sabemos, y estamos seguros, que Dios quiere hablarle a usted en este tema. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente, porque tú eres bueno, porque para ti es toda la gloria, como cantábamos al inicio. Te damos honra y alabanza a ti. Y Señor, al abrir tu palabra, no queremos abrirla como leemos el periódico o cualquier libro, ya sea de matemática o de ciencias, sino que queremos abrir tu palabra buscándote a ti, en ella, porque sabemos que tu palabra siempre es relevante y es viva, porque tiene algo nuevo continuamente que la leemos. Siempre tiene algo nuevo, porque es vida. Y pedimos que así sea para cada uno
que están viendo o escuchando este programa en su televisión o en su televisor, en el teléfono, en la radio, en internet, etc. Háblanos, ayúdanos a concentrarnos, a no ser distraídos. Ayúdanos a que en esta hora nuestra mente no ande divagando, sino que colabore contigo y se sintonice con tu Santo Espíritu para ser tocado, movido por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús enseñaba de muchas maneras. Una de las maneras que Jesús enseñaba era contando historias. Historias de la vida diaria, pero que tenían enseñanzas espirituales. A eso se les conoce con el nombre de parábolas. 1/3 de las enseñanzas de Jesús eran de esta manera, contando historias terrenales con una enseñanza espiritual, las parábolas. Y hoy quiero que veamos una muy breve y muy conocida por ustedes, o por la mayoría. Es la historia que contó Jesús de 2 hombres que fueron a un templo a orar, y cada uno ora y hace una oración diferente, por lo tanto, ambos obtienen resultados diferentes. Esta historia la encontramos en San Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. San Lucas 18, versículos 9 al 14. Si tiene su Biblia a mano, busque allí por favor ese texto, Lucas 18, del 9 al 14. Es la historia o la parábola de un fariseo y de un publicano o cobrador de impuestos que van al templo a orar. Y de esta historia aprendemos algo muy práctico para nosotros hoy, que es el tipo de relación que Dios quiere que tengamos y el tipo de vida que Él quiere que tengamos con Él. De esta historia se desprende eso. Y el título de este mensaje en esta hora es el siguiente: la oración más miserable de la tierra. Un título catastrófico, ¿no? La oración más miserable de la tierra. Quiero leerles 2 versículos de esta historia. Luego quiero leerles otros para entender algo, pero esto es importante, estos 2 primeros versículos. Allí en Lucas 18, versículos 9 y 10. Encontramos el trasfondo de esta historia y esto es lo que dice Lucas. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás. A esos Jesús les contó una historia, una parábola. Y Lucas 18:10 dice lo siguiente: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un recaudador de impuestos. Esta historia está contada principalmente, como dice aquí el inicio en el verso 9, a aquellos que se creían justos y mejores que los demás. ¿Quiénes eran? Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Fue la secta de mayor influencia en el Nuevo Testamento. Aparecen por todo el Nuevo Testamento. En los evangelios aparecen continuamente. Los fariseos, la secta de mayor influencia en el Nuevo Testamento. Tuvieron su origen por allá por la época de los macabeos, en el año 135 a.C., como una reacción a la inclinación de los judíos a la cultura griega, porque los griegos con Alejandro Magno habían conquistado todo el mundo conocido, y los griegos habían llevado su cultura, su filosofía, su idioma griego a todo ese mundo conocido y conquistado por ellos. Y los judíos habían adoptado el idioma griego, por eso el Nuevo Testamento está escrito en griego, y estaban adoptando las culturas y todo lo que tenía que ver con los griegos. Y como una reacción a esa inclinación, surgen los fariseos, que se aferraron a los 5 primeros libros de la Biblia, a la ley de Moisés, para contrarrestar el avance de la cultura griega. Y entonces los fariseos se habían apartado del común de la gente. Un fariseo no comía con un no fariseo. Ellos se creían los que guardaban la ley. Ellos se creían, obviamente, los mejores. Ellos se creían los judíos puros, superiores, eran arrogantes. Y esa arrogancia
les hizo entrar en conflicto con Jesucristo a lo largo de todo el ministerio de Jesús. Usted lo puede leer en los evangelios. El pueblo admiraba a los fariseos. Los tenían en un pedestal muy alto y en alta estima. Pero Jesús conocía los corazones de los fariseos, porque en público eran pulcros, obedecían la ley. El pueblo los admiraba por sus buenas obras, pero Jesús conocía sus corazones. Y por eso es que Jesús, al grupo que más atacó verbalmente, fue a ellos. Usted lo puede leer a lo largo de los evangelios. Por ejemplo, usted puede leer el Mateo 23. En San Mateo capítulo 23, Jesús les decía: sepulcros blanqueados, están podridos por dentro, aunque por fuera en la lápida parecen lindos. Ustedes son víboras. Mira las palabrotas que les dijo Jesús. Y usted puede seguir leyendo, por ejemplo, en otros textos, cómo Jesús les hablaba. Por eso es que los fariseos odiaron a Jesús e intentaron matarle. Por eso, con la ayuda del gobierno romano, los fariseos lograron su cometido en matar a Jesús y deshacerse de él. Jesús dice, a ellos les contó, o Lucas dice, a ellos les contó la historia. Un fariseo fue al templo a orar. ¿Con quién más? Con un cobrador de impuestos o publicano. El otro que fue a orar al templo, junto con el fariseo, era un cobrador de impuestos. Los que cobraban impuestos allí en Palestina eran judíos que cobraban impuestos a su pueblo, a la gente judía, de las herencias, de lo que tenían en posesión económica, y enviaban el dinero al Imperio Romano. Porque recuerden que los judíos, o allí Jerusalén y todo eso, era una colonia romana. Así que eran judíos que cobraban impuestos a su propio pueblo y le enviaban el dinero a Roma. Y siempre cobraban de más porque de ahí se sacaban su propio salario que ellos podían disponer y cobrar lo que querían. Por eso es que los cobradores de impuestos eran odiados por los judíos. Era el equivalente a los que cobran impuestos hoy en día o aquí en Guatemala la SAT. Y en aquel entonces, como hoy en día, existía la corrupción en los impuestos. Y estos cobradores en la época de Cristo sabían lo que era cobrarse de más o cobrarle de más al pueblo para sus propios bienes, y el resto también mandaban a Roma. O sea que eran judíos que cobraban impuestos a su pueblo para Roma. Encontramos en Mateo capítulo 19 la historia de un cobrador de impuestos. ¿Recuerda usted? Zaqueo. En los evangelios encontramos en Mateo 9, en Lucas 15, que Jesús muchas veces iba a comer con estos pecadores porque buscaban a Jesús. Ahora bien, ¿qué pasa con la historia que cuenta Jesús? Ahí les conté un poquito el trasfondo de los fariseos y de los cobradores de impuestos. ¿Qué pasa con estas oraciones que hacen ellos en el templo? Jesús dice, y Lucas aquí lo escribe en Lucas 18, versículo 11, lo siguiente, Lucas 18, 11. El fariseo se puso a orar consigo mismo. O sea que está orando acerca de él mismo. Y está diciendo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo no soy ladrón, ni malhechor, ni adúltero, ni mucho menos como aquel recaudador de impuestos que vino aquí a orar. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Miren qué oración. Miren la manera de orar. Él se puso a orar acerca de sí mismo. Lo que vemos aquí es que él está orando acerca de él. Está hablando acerca de él a Dios y le está informando a Dios como si Dios no sabría las buenas obras que él tiene. Y noten, tiene muy buenas obras. Está obedeciendo la ley del Antiguo Testamento. No está matando a nadie, no está defraudando a nadie, está dando los diezmos que estaba establecido según Levítico o Deuteronomio. Él está ayunando según Levítico 16. O sea, el contenido de su oración es asombroso. Fantástico. Una persona respetable en la sociedad. Una persona maravillosa. Pero Jesús va más allá. Igual hoy. Jesús va al corazón,
a los motivos. Y Jesús ve que hay malas intenciones en esta persona, porque Jesús ve que lo que está haciendo en la vida es por altanería, por orgullo, por exaltarse a sí mismo. Y vemos en esta oración que este fariseo en ningún momento depende de Dios. Ora, pero no depende de Dios. Ora para informar a Dios de lo bueno que Él es, comparado con los demás. Jesús lo conocía muy bien, porque Jesús conocía a los fariseos muy bien. Jesús conoce el corazón de todos. Y Jesús sabía entonces cómo era este hombre. Y Jesús va a pronunciar una sentencia, un dictamen final sobre los fariseos, que es ahí donde yo quiero que usted medite en esta hora, en lo que Jesús va a decir de ellos como sentencia, como conclusión. Muy interesante, porque ¿qué es lo que estaba mal con los fariseos? ¿Qué es lo que está mal con la gente de hoy en día? Lo que Cristo dice de ellos y de la gente de hoy en día. ¿Dónde está eso? Está en Lucas 16, versículos 14 y 15. Lucas 16, versículos 14 y 15. Cuando Jesús estaba enseñando, Él dice algo sorprendente sobre los fariseos y sobre la gente hoy en día. Y se lo voy a demostrar después. Jesús pronuncia la sentencia sobre ellos y sobre el mundo hoy, diciendo en Lucas 16, 14 y 15 lo siguiente. Oían todo esto los fariseos a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Y Jesús les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable a los ojos de Dios. Esa es la conclusión, el dictamen final de Cristo sobre ellos y sobre el mundo hoy. Lo que la gente tiene en alta estima es detestable a los ojos de Dios. Estos fariseos eran siempre motivados a escuchar a Jesús, pero no con humildad para aprender, sino que siempre querían escuchar a Cristo por curiosidad. ¿Por qué es que las multitudes seguían a Cristo? Eso es lo que ellos querían saber. Y ellos les hacían preguntas a Jesús, no para aprender, sino eran preguntas capciosas para que Cristo se contradijera y así tuvieran más pruebas para matarlo. Esa es la tónica siempre de los fariseos. Siempre escuchando con sospechas para preguntarle cosas a Cristo para que Cristo cayera en sus respuestas, contradiciéndose. Y aquí Cristo hace un juicio sobre ellos, mostrando el corazón de ellos. Ustedes se hacen los buenos ante la gente y eso es detestable a los ojos de Dios. Claro, a los ojos de la gente de aquel entonces, los fariseos eran muy respetables. Y para Cristo, detestables. Y hablo de esto porque hoy la situación es similar con el ser humano. Hay muchos que tratan al Hijo de Dios como los fariseos lo trataron, con burlas, con chistes sarcásticos, etc. Y Jesús sigue haciendo el mismo análisis de la humanidad. Y lo que vemos aquí que dice Cristo, que se hacen los buenos ante la gente, pero eso es detestable para Dios, esa es una descripción del mundo hoy. Esta es una descripción típica del hombre moderno, una descripción típica del ser humano, una descripción típica de la mujer moderna de hoy en día. Lucas 16, 14 y 15. Les encantaba el dinero y se burlaban de Cristo y Cristo dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta que aquello que el mundo, la sociedad, las redes sociales tienen en gran estima es detestable a los ojos de Dios. ¿En quién estoy pensando cuando estoy hablando de esto? En tres grupos de personas. Los no cristianos, que abiertamente lo dicen y son malas personas, asesinos, narcotraficantes, mareros, etc. Estoy pensando en los no cristianos, que abiertamente lo dicen, que no van a ninguna iglesia, que no tienen relación con Dios, pero son excelentísimas personas como los fariseos.
Gobernantes, políticos, empresarios, gente que son muy buenos, que hacen buenas obras sociales, que dan dinero a diferentes causas, que son muy buenos gobernantes, moralistas, comerciantes, hacen obras de ayuda. O sea, hay millones así, pero niegan a Cristo, no les interesa Jesús. Estoy pensando también en otro grupo. Estoy pensando en los que van a la iglesia, que son religiosos meramente como los fariseos, que también entran en esta descripción que hace Jesús. Y Jesús hace el análisis final con las siguientes palabras fuertes. Lo que la gente, lo que la sociedad, lo que el mundo hoy tiene en gran estima es detestable a los ojos de Dios. Lo que el mundo tiene en alta estima es detestable para Dios. Y esto es lo que tiene a muchos fuera del reino de Dios. Esto es lo que va a enviar a muchos al infierno. El tener la actitud de los fariseos, que estaba mal con ellos. Tienen o tenían una posición incorrecta en la vida. Déjeme explicarle esto. Les interesaba quedar bien con la gente. Eran los maestros de la ley. Los fariseos eran considerados los super santos. Estaban separados del mundo. No se contagiaban, no comían con un no fariseo, porque ellos no se querían contagiar con el mundo. Jesús dice que eran detestables para Dios. ¿Por qué? Porque ellos se conformaban a los requerimientos de la sociedad, a los requerimientos humanos. Ellos querían quedar bien con las expectativas de la gente. La tragedia era que ellos establecieron entonces su propio estándar o modelo de vida, lo cual estaba muy lejos de lo que Dios quería. Esta es la descripción de la gente de hoy en día. ¿Por qué la mayoría de la gente en este país, por ejemplo, en esta hora, no está haciendo lo que usted está haciendo? Usted está escuchando la palabra de Dios. La mayoría no. ¿Por qué? Porque tienen una posición como la de los fariseos. Establecen su propio estándar de vida, se justifican, lo defienden y creen que están haciendo bien, porque viven de acuerdo a un patrón o sistema o código de vida que ellos establecieron, que creen que es correcto. Y Jesús dice, lo que ustedes tienen en alta estima, para mí es detestable. Hay muy buenas personas en la sociedad, pero la alta estima que la sociedad o los likes de las redes sociales tenga para alguien, o los medios de comunicación, o los gobernantes, si tienen en alta estima algo que está fuera de la palabra de Dios, es detestable para Dios, como los fariseos. Jesús dice esto porque tienen un patrón incorrecto para vivir. Establecen un modelo o un estándar o un sistema de vida incorrecto para vivir. Así eran los fariseos. Ellos establecieron lo que para ellos era correcto. Y Jesús dijo que era detestable para Dios. ¿Escuchó bien? Establecen un estándar de vida que creen que es correcto. Y Jesús dice, eso es detestable, porque son sus propias ideas. Y así vive el hombre y la mujer de hoy en día. Lo que importa, mis queridos, no es la vida que vivamos. Los fariseos tenían una muy buena vida. No robaban, no hurtaban, no mataban, ayudaban, ofrendaban, ayunaban. Jesús dice, eso es detestable, porque no me interesa cómo vivan, dice Jesús. Lo que en primer lugar me interesa es que si tienen relación conmigo, lo que primero a Dios le interesa, ¿cuál es nuestra posición ante Él? ¿Cuál es nuestra posición ante Él? ¿Quién es nuestra autoridad final? ¿Mis ideas? ¿Lo que la sociedad tiene o son sus expectativas? ¿O lo que Dios dice y las expectativas divinas? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Lo que dictan las redes sociales o la Biblia? ¿Quién me gobierna? No importa si sea filósofo, doctor o ignorante. Dios o el mundo, uno de los dos establece mis expectativas y mi forma de vida. La gente dice, ¿para qué hay que ir a la iglesia un domingo? ¿Para qué hay que adorar a Dios un domingo? Eso es cosa del pasado, eso es perder tiempo. Eso no es necesario. Entonces viven de acuerdo a un patrón que se inventaron, a un código, a un estándar de vida que se inventaron o que escuchan en la televisión o en las redes sociales. El hombre establece su propio patrón de vida y no es el de Dios. Ese es el primer gran problema, igual que de los fariseos. Igual que de ellos. Por lo tanto, Jesús dice que el segundo problema es que
Como viven así, son ignorantes a lo que Dios pide. Muy simple. Los fariseos pensaban que eran seguidores fieles de Jesús, pero estaban sinceramente equivocados. ¿Por qué? Porque ellos eran ignorantes a lo que Dios pedía. Ellos rechazaron a Cristo. Ellos mataron a Cristo. ¿Cuál es el modelo nuestro para vivir? No interesarse en quedar bien con los demás. Es interesarse en quedar bien con Dios. Es buscar el modelo de Dios. Es interesarse en el corazón. Es interesarse en los motivos internos, porque Dios mira el corazón. Los fariseos hacían todo bien ante la gente y Dios dijo, detesto lo que hacen. Hoy en día hay mucha gente que queda bien con todos y Dios dice, detesto lo que hacen por los motivos que tienen. A veces motivos para que le den likes, para que hablen bien de ellos. ¿Cuáles son nuestros motivos para vivir? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Dios no está interesado meramente en las acciones, sino en las intenciones de nosotros. Lo que interesa no es si hago cosas buenas o no. Lo que nos interesa a Dios en primer lugar no es si peco mucho o poco, como muchos cristianos creen. Lo que interesa es la relación que tengo con Dios. Y los fariseos no tenían relación con Dios. Era solo algo mecánico lo que ellos hacían. Claro que la moralidad es importante, vivir bien es importante, las buenas obras son importantes, pero lo que más importa es, ¿tengo relación con Dios o no la tengo? ¿Tengo o no la tengo? Usted confronte al hombre de hoy con la Biblia, a la mujer de hoy con la Biblia y se burlan de Dios. Hacen chistes de Dios y empiezan a establecer sus propios códigos de vida, sus propios estándares de cómo vivir, porque ignoran a Dios. Ese era el problema de ellos. Primero, establecen su propio modelo incorrecto para vivir, lo cual lo hacen, segundo, porque son ignorantes al modelo, al estándar, a lo que Dios pide. Y así es como vive la sociedad. Y se defienden y dicen que están haciendo las cosas bien. Y Dios dice, es detestable, es basura, cómo hacen las cosas. El que no honra a Dios o al Hijo de Dios, se honra a sí mismo. Y eso es detestable, dice Dios. Los fariseos, el mundo hoy en día, establece su propio código, sus propias reglas. No importa si son pobres o ricos, grandes o chicos. Mire, le voy a hacer una pregunta para que usted se analice. Yo también me he tenido que analizar, no lo crea. Claro que sí, yo también. Le hago la pregunta. ¿Usted cree que es tan bueno que puede pararse frente a Dios? Respóndase. ¿Usted cree que es tan bueno que puede pararse frente a Dios? Ese fariseo se paró frente a Dios porque creía que era muy bueno. El fariseo no robaba, no mataba, ayunaba, daba. Y Dios dice, detestable. Usted ve la necesidad de que Cristo tenía que venir a la tierra a morir por usted y perdonarlo por pura gracia. Que así sea, que así sea. Estos dos fueron a orar. Uno se creyó que hizo todo bien, que podía pararse frente a Dios. ¿Y el otro? ¿Qué pasó con el otro, el cobrador de impuestos? El judío que cobraba y robaba a los propios judíos y enviaba parte del dinero a Roma. ¿Qué pasó con él? Mire lo que dice Lucas 18:13. El recaudador de impuestos, él también entró al templo a orar, se había quedado a cierta distancia. Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. ¿Qué diferencia esta oración a la del fariseo? Hay una distancia abismal entre las dos personas. Quizás este estaba cerca de la salida. Se quedó a cierta distancia, dice allí. Quizás ni se atrevía a entrar al templo. Y dice que se consideraba indigno de estar allí. No quería ni alzar la vista al cielo. Y usted se preguntará, ¿y para qué? Lo que pasa es que eso era costumbre de los judíos cuando oraban. Ellos oraban levantando los ojos, levantando la cabeza, ojos abiertos, mirando al cielo. Usted no encuentra en la Biblia oraciones donde se les pide a la gente juntar las manos y cerrar los ojos. Pero usted encuentra cuando leen la Biblia muchas oraciones, manos levantadas, ojos abiertos, mirando al cielo. Era costumbre. Y cuando sentían vergüenza, entonces no abrían los ojos al cielo. Como Esdras, en Esdras capítulo 9, verso 6. Dios mío, siento vergüenza de levantar
mis ojos a ti. ¿Se da cuenta? El fariseo le informó a Dios de lo bueno que era, pero este recaudador de impuestos habló muy poco, muy poco. ¡Oh Dios, ten compasión de mí, soy pecador! Habló poco, pero lleno de sentido lo que dijo. Habló poco, pero lleno de sentido. No era una oración de enaltecimiento ni de agradecimiento como la del fariseo, sino que este hombre se veía como Dios lo veía, pecador necesitado de la gracia y misericordia de Dios. Y abrió su corazón a Dios como el hijo pródigo en Lucas 15. Padre, he pecado contra ti. Abrió su corazón a Dios como David en el Salmo 51. Contra ti he pecado. Y Dios entonces le va a responder. Veamos la respuesta con un final sorprendente. Allí en Lucas 18:14 termina esta parábola y dice Jesucristo en Lucas 18:14, este hombre, el cobrador de impuestos, volvió a su casa justificado por Dios, porque todo el que a sí mismo se enaltece como el fariseo será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este cobrador de impuestos fue justificado. La Biblia no está diciendo que este hombre se justificó como el fariseo, sino que el verbo justificado está en voz pasiva, que significa que alguien recibe una acción de otro superior. Dios lo justificó, fue justificado, es una acción divina. Hubo alguien que lo justificó. Dios, haciendo el papel de juez, lo declaró sin culpa, como declara el pecador que se arrepiente, justificado, sin culpa. Dios le dio a este recaudador de impuestos la justicia de Cristo. Regresó justificado, limpio, sin evidencias de pecado. ¡Fantástico! Esto me recuerda a lo que dijo Pablo allí en Gálatas capítulo 2, verso 16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, porque por las buenas obras nadie será justificado. El fariseo y el hombre de hoy en día cree que es justificado por las buenas obras, por ser moralista, por esto y por lo otro. Y Dios dice, no, eso es detestable para mí. Que la gente hable bien de ustedes, que les den muchos likes, que el mundo establezca su propio código y estándar de vida porque me ignora, es detestable. Aquí Dios dice, somos justificados cuando vemos nuestra necesidad de misericordia y gracia. Claro, Jesús no condena las buenas obras, Claro que no. Este hombre no mató, no robó, ayunaba, todo estaba bien. El problema es que él se justificó a sí mismo. Ahí está el problema. Estableció su propio modelo de vida, su propio estándar, su propio código de vida. Y lo hizo porque ignoraba lo que Dios pide. Así es la persona hoy en día. Y esta oración de este hombre fue la más miserable de todas. Porque oró y Dios no aceptó su oración. Pero el cobrador de impuestos dependía de la gracia de Dios. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar a ti y a mí en esta hora. A que no dependamos de nosotros, a que dependamos totalmente de su gracia. Y este hombre regresó a su casa, el cobrador de impuestos, renovado, perdonado, justificado, salvado, regenerado, porque dependió totalmente del Señor. Porque no hay en la Biblia ninguna esperanza para los que se creen buenos, pero sí hay esperanza para los que se ven pecadores necesitados de Dios. ¿Y usted cómo está en esta hora? ¿Usted se cree bueno y se cree que hace las cosas bien y justifica sus conductas y cree que está bien ante Dios? Cuidado, porque puede ser que usted establezca su propio estándar y modelo de vida como los fariseos, por ignorar lo que Dios pide, como ellos.
Los fariseos estaban sinceramente equivocados porque eran sinceros, pero estaban equivocados y se fueron al infierno. Jesús les dijo víboras. Y Jesús aquí nos muestra de que Él quiere que encontremos gracia, perdón, misericordia, etc., reconociendo que en nuestras fuerzas, que en nuestras buenas obras no podemos pararnos frente a Dios. Tenemos que reconocer que somos mendigos necesitados de gracia, de misericordia y de perdón. Sí, hay esperanza para los pecadores, hay esperanza, abundante misericordia en Dios, porque Jesús vino a salvar a los pecadores, no a los que se creen perfectos, buenos y aceptables ante Dios. Para nada, para nada. Vino a salvarme a mí y a usted. Como un himno que dice, tal como soy, vengo a ti. Qué lindo este cobrador de impuestos. Llegó a Cristo y el Señor lo renovó y lo perdonó. El otro que se creía importante, bueno, que la sociedad aceptaba, que la sociedad les daba like, que tenía admiradores. Jesús dijo, no, eso es lo que la gente cree que es bueno, es detestable para mí. Es la sentencia que dictó Jesús sobre ellos. Una gran enseñanza para usted y para mí hoy. A depender solo de Él, no de nosotros, no de nosotros. ¿Usted ya aceptó a Jesús? Espero que sí. Y si no, sencillamente dígale, Señor, perdóname. Mire la oración de este hombre. No fue larga, no fue con palabras extraordinarias y rebuscadas ni teológicas. Señor, ten compasión de mí. Y Dios, esa oración de fe cortita, Dios oye y lo salvó. No tuvo que hacer ninguna obra, ni levantar la mano, ni escribir una tarjeta de decisión, ni pasar al frente a un altar, ni hacer esto, ni lo otro, nada. De corazón, donde estaba, Señor, ten compasión. Así usted, donde está, órele a Dios, pídale que le perdone y Dios lo perdona. Y si usted ya aceptó a Cristo y usted está un poco apartado, pídale que le perdone y lo perdona. Si usted necesita gracia, ayuda, fortaleza, pídasela a Dios, sencillamente. Dios mira el corazón. La gente mira el exterior, las buenas obras, las acciones como la de los fariseos. Dios no. Dios mira aquí adentro. Que encuentre corazones necesitados en nosotros. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te exaltamos, te adoramos. Te necesitamos. Límpianos, transfórmanos, cámbianos más y más a tu imagen. Señor, tú nos conoces perfectamente. Señor, queremos terminar este programa renovados, justificados, limpiados, siempre por ti. Ya sea que te aceptemos en el corazón en esta hora, o que pidamos perdón y que tú nos laves de algún pecado que se ha metido en esta semana o en estos días, lo que fuere. Pero sabemos que cuando te pedimos perdón o misericordia, allí tú la das. Como el hijo pródigo sencillamente dijo, Padre, he pecado contra ti. Como David sencillamente dijo, perdóname, Señor. Como Pedro luego de negarte dijo, reconozco que soy pecador. Así nosotros reconocemos, Señor, que te necesitamos, que somos pecadores y que solo tú nos justificas y nos haces nuevas personas y nos renuevas, nos justificas en Cristo, nos sellas, nos bautizas en tu Espíritu, nos adoptas como hijos, pero es por tu obra, no la nuestra. Señor, te alabamos, te damos gracias por todo. Llena de gozo a nuestros oyentes en esta hora y que tú, Señor, seas el que dirige nuestras vidas y que podamos vivir vidas que te honren hasta que nos lleves a tu presencia. Gracias por tu amor. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga.